con el personaje de hoy, esta mañana, hoy martes 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados o día del amor y de la amistad, dicen otros, como quiera llamarle ustedes. Hoy, al final, pues es un día de mucho comercio, mucha gente pues va a ir hoy a los restaurantes, se van a dar citas, van a ir al cine, van a ir a lo que sea, pues este día de San Valentín, día, repetimos, un día que por lo menos para levantar el comercio va a servir de mucho. Así que enhorabuena a los restaurantes, por ejemplo, y van a estar a reventar, como se dice. Así que felicidades a todas las parejas, también a los amigos, porque también hoy es Día de la Amistad. Enhorabuena por hoy, el Día de San Valentín. Allá en Estados Unidos siempre decimos que se recuerda mucho una famosa matanza de San Valentín, que se dio en una época, ya en la época de las mafias, de Al Capone. Una vez Al Capone, pues justamente un 14 de febrero, el Día de San Valentín, porque fíjese que esta fecha es de las pocas que se celebran a nivel mundial. El Día de San Valentín es en todo el mundo. Pues el Día de San Valentín, Al Capone disfrazó de policías a varios de sus jampones, de sus sicarios, capturaron entre comillas a varios de sus adversarios, los pusieron en una pared y los fusilaron. Y los fusilaron, esa matanza es muy famosa, le llaman la matanza de San Valentín. Bueno, hoy hablaremos no de la Corte, porque tenemos tiempo de estar hablando de la Corte, y justamente por hablar de la Corte es que nos hemos quedado con otros temas ahí, no en el tintero, sino que inclusive no nos hemos dado ni cuenta de temas importantes que han ocurrido en el país, por estar dándole que la Corte por acá y la Corte por allá, y que vuelve la Corte. Ya mañana van a elegir la Corte, se supone, mañana miércoles. Ya ha llegado a un acuerdo las fuerzas políticas mayoritarias, Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, así que dejémoslos, esperemos que mañana elijan esa Corte y ojalá que así sea, y ponernos a trabajar, que es lo que el país en este momento más requiere. Hoy hablamos del tema educativo, porque a última hora hemos conocido que, oigan usted, en diciembre 27, el gobierno de Honduras firmó un convenio con el gobierno de Cuba para instaurar el modelo cubano en la educación pública en Honduras. No conocíamos ese convenio, tampoco se conoce oficialmente. Ha trascendido la información hasta ahora y, como le repito, no hemos conocido el convenio por estar con este tema de la Corte. De este tema hablamos hoy con dos expertos, el ex viceministro de Educación, el doctor Armando Uceda, y con el doctor Carlos Héctor Savillón, directivo de la FEDMIEP, un hombre de muchísimos años de experiencia en diferentes centros educativos, incluida la Universidad Pedagógica. Buenos días, doctor Armando Uceda. Le saludamos aquí en CHTV esta mañana en el personaje de hoy. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme, Armando. Para mí siempre es un placer estar compartiendo con usted, y un tema que mi vida le he dedicado a eso, a la educación y al estudio de las ciencias naturales. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Carlos Héctor Savillón, que nos acompaña por la vía del Zoom. Buenos días, le saludamos aquí esta mañana en CHTV. Muy buenos días, Armando. Un placer estar con usted y con el amigo Armando Uceda también, compañero y amigo de muchísimos años. Justamente, como siempre, es bueno compartir la experiencia que uno ha adquirido con los años con el pueblo hondureño y que tenga una mejor perspectiva de la situación de la educación nacional, que es realmente preocupante, la situación en la que nos encontramos, y que no vemos visos de querer mejorar la situación. Seguimos improvisando, a pesar de que tenemos instrumentos jurídicos, cuadros profesionales capaces, pero lamentablemente no nos hemos preocupado por hacer que las cosas se hagan. Hay montones de estudios que hablan de la situación de la educación nacional, pero todos esos estudios son papel mojado porque ninguno de ellos se lleva a la práctica. Así es que un placer nuevamente estar con usted y con su público. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Savillón. Bueno, y a propósito, ya hablaremos de este tema, de este convenio que se ha firmado con Cuba para instaurar en Honduras el modelo cubano en educación pública. Antes les pregunto a ambos, bueno, se supone, doctor Uceda, que las clases, el año lectivo arranca el 1 de febrero. Aquí hemos hecho un monitoreo en el canal ya como por 3 días y no hay clases en la mayoría de las escuelas, les cuento. Bueno, no hay clases. Entonces, ¿cómo es que comienza el 1 de febrero el año lectivo? El problema, Armando,
la gravedad real del problema es que la escuela es un símbolo. Cuando usted cuando era un niño, y cuando yo era un niño, ir a la escuela era un símbolo que los padres lo entendían como que amar a sus hijos y amar a la patria significaba poner al niño a la escuela. La escuela fue abandonada, no por este gobierno, no por el gobierno anterior, por varias décadas ya. En lo que va de este siglo, el tratamiento que ha recibido la escuela ha sido el de cuestionar permanentemente a los docentes, cuestionar permanentemente si había alguna utilidad tangible, algo tangible, si aprendía algo el niño para la vida, el adolescente, yendo a la escuela, o encontramos sensato que mejor migrara. Entonces, la escuela ha perdido miles de alumnos. Empezó perdiendo cientos de alumnos, ¿verdad? En el área rural, el departamento de Valle fue golpeado, Francisco Morazán y Cortés fueron golpeados por la migración, pero de ahí masivamente los niños y sus padres, los padres decidieron que la escuela no era realmente de gran utilidad para ellos, y eso, hay que decirlo, Armando, vino de un abandono que el gobierno le dio, porque cuando oímos nosotros hoy en día que 10, 11, 12 mil centros escolares están abandonados, eso quiere decir como que usted y yo en su casa decida durante 30 años no invertir un centavo para mejorarla, para darle mantenimiento, y después reclamar usted que vive en una casa miserable, que el país es el culpable, etcétera. Entonces, en ese sentido, regresar a la escuela después de esta pandemia, cuando la gente no cree que la escuela es un lugar donde van a ir a aprender algo, y lo peor, Armando, mucho de eso es cierto, la pertinencia de lo que ahorita enseñamos en la escuela es tal que cuando el adolescente egresa de un colegio, aún de los técnicos, el mundo del trabajo no lo está esperando con los brazos abiertos. Ahora, ¿no cree usted, doctor? Lo interrumpo, discúlpeme, porque usted acaba de decir quizás el abandono que efectivamente han estado las escuelas. Yo en lo particular, se lo digo con toda sinceridad, yo creo que todos los gobiernos, o sea, a ningún gobierno le ha interesado la educación en nuestro país. Pero ¿no cree usted que en este tema, en esto último que está ocurriendo, es el tema de la pandemia? ¿Por qué? Mire, estamos hablando que todavía la pandemia no se ha ido, pero casi de 2 años, 3 años en el caso de Honduras, sí, sin clases. Y usted acuerda que el ser humano es muy dado, el ser humano ya se adaptó a adaptarse al mundo. Vaya, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo iba a la escuela, cuando fui al colegio, a la universidad, en el sitio que usted se sienta, la primera vez que usted llega, ahí se sienta, ahí se todo el año. Todo el año. Así es el ser humano. Entonces, claro, como estuvimos 3 años sin ir a la escuela, ya nadie, ni el maestro quiere ir a la escuela a dar clases, ni el alumno quiere ir a la escuela. Esa es la realidad. Se pusieron todas las trabas posibles, ¿sí? ¿Claro? Y no solo en la escuela pública. Por suerte que tiene usted invitado a Carlos Héctor, buen amigo a quien saludo, que es un experto. Este sí es experto en educación, mire. No es opinión de momentos. Carlos Héctor ha sido director de escuela y parte de ser un gran alumno en la Escuela Superior del Profesorado, distinguidísimo. Hizo posgrados en Estados Unidos y cuando le habla de geografía le habla en serio, que es su campo. Entonces, aquí él mismo nos ha contado a los educadores el drama que vive la escuela primaria hondureña y secundaria pública y privada, no solo la pública. Entonces, el tema que usted toca es tan delicado porque es como el anémico que no se da cuenta que tiene anemia. Ya la sociedad ni siquiera critica el hecho de que la escuela esté destruida. Ya lo dan como que, bueno, así es Honduras, y seguimos sobre la marcha viendo a ver cómo se sobrevive. Más adelante, si el programa nos da tiempo, con Carlos Héctor le podemos a poner la reflexión sobre lo que está pasando en el mundo, para darnos cuenta de dónde estamos nosotros, y dónde estábamos antes de la pandemia, y dónde nos ha dejado la pandemia, y va a decir usted, el problema del país es más dramático en educación de lo que se está pensando. Y eso es terrible, y justamente por eso abordamos constantemente ese tema de educación, porque sentimos que en el caso de Honduras es terrible realmente lo que está ocurriendo con la educación pública. Y hago énfasis, educación pública, porque por fortuna
Y aquí está con nosotros el doctor Carlos Héctor Savillón. En educación privada no es así, pues. Y sobre todo en educación bilingüe, anda muy bien. Los niños están en clases, y no de ahorita, desde hace tiempos. Y en clases de verdad, de 7 a 3 de la tarde, 2 de la tarde. Yo les cuento aquí que yo tenía un sobrino ahí que lo pusimos a estudiar aquí en la casa, en una escuela, en un colegio público, y todos los días yo llegaba a la casa, y ¿qué pasó? Es que hay sesión de maestros, le hablo el año pasado. ¿Y qué pasó? Toda la semana no va a haber clases porque hay un seminario no sé dónde. ¿Y qué pasó? Que tuvimos examen. Yo, mire, se lo digo, fue contados los días del año que yo vi a ese sobrino que llegaba, bueno, y le cuento, y las clases eran hasta las 12 del mediodía. Eran supuestamente de 7 a 12 del día. A las 12 ya estaba en la casa, el día que recibía clases normales, pues, vamos a darse un niño ya en el colegio, clases hasta las 12 del mediodía. No, hombre, muy temprano, pero bueno, en eso hemos estado en educación pública. Con ese tema de la pandemia, todo el mundo le ha agarrado de excusa para que no hayan clases. Los docentes no quieren dar clases, no quieren volver a las clases presenciales, porque nos acostumbramos a la pandemia, pues, esa es la realidad. Doctor Carlos Héctor Savillón. Bueno, la pregunta que usted le hacía a Armando sobre por qué, si la ley establece que el año lectivo comienza el 1 de febrero y por qué hay escuelas públicas que no están en clase, es que volvemos al punto aquí a que ahorita, por ejemplo, están en segunda recuperación los alumnos que salieron aplazados. A estos alumnos aplazados les hicieron una primera recuperación en el mes de noviembre. Luego les han estado dando reforzamiento y ahorita están en segunda recuperación, que según lo que he visto publicado son alrededor de 65,000 en todo el país. Pero por esos 65,000 alumnos que están en recuperación, los que pasaron el año, que son más de 1 millón, no han regresado a la... Bueno, tenemos un problemita ahí con la comunicación vía Zoom con el doctor Carlos Héctor Savillón, que estamos por la vía del Zoom, hablando esta mañana de la temática educativa que nos... Entonces, el resto de los alumnos van a regresar a clase. Entonces... Doctor, si me copia, tuvimos un corte ahí con su comunicación, con el internet, tuvimos un corte, si nos repite por favor esta última parte. Ok, entonces decía que por estar esperando a esos 65,000 aplazados que van a segunda recuperación, es que el resto de los alumnos, que son el 95-98% que sí aprobaron su año, pues por esos poquitos es que no han iniciado las clases en muchos centros educativos, sacrificando a la mayoría por una minoría. Y esto también es producto de haber cancelado la escuela de vacaciones, que era el mecanismo mediante el cual los aplazados se recuperaban entre diciembre y enero, de tal manera que para el 1 de febrero todos los alumnos, el que salía nuevamente aplazado sabía que tenía que repetir o que llevaba una retrasada en el caso de secundaria, pero todo el mundo estaba listo para que el 1 de febrero iniciara su labor. Pues este año, incumpliendo con la ley, porque la ley manda que el año lectivo comience el 1 de febrero, pero mire, lo están incumpliendo la ley y hay centros educativos que hasta el próximo lunes van a iniciar clases, violentando la ley. Entonces, lo que decía Armando, y que yo lo he dicho muchas veces también, la escuela ya no es la que tiene la prioridad en una familia. Antes la familia priorizaba la educación, pero hoy parece que la escuela o la educación pasó a segundo plano. Entonces, y aquí es donde, como sociedad, tenemos que regresar a ese papel fundamental que debe tener la educación, porque sin educación vamos a seguir mal, vamos a seguir siendo reproductores de la pobreza, de la miseria, pueblo inculto, que no lee, que no estudia, que no se prepara. Así es que vamos a seguir preparando posiblemente la maquila de más baja calidad, el trabajador de maquila de más baja calidad, porque no tenemos capacidad para algo superior. Así es que
La situación de la educación nuestra es sinceramente preocupante y lamentablemente tenemos autoridades que uno esperaba que iban a hacer un papel mucho más beligerante y mucho más activo en la educación, pero es cuando estamos viendo que eso no preocupa. Por ejemplo, se determinó que la promoción semestral en educación media desaparece y que ahora la promoción va a ser anual, algo correcto, pero décimo grado, los alumnos que van a décimo grado, tanto el bachillerato en ciencias humanidades como el técnico profesional, ya entran este año con el plan de promoción anual. Pero al día de hoy ya 14 de febrero, no está aprobado, no ha sido aprobado ni publicado cuál es el plan de estudios oficial para estos alumnos. Los colegios andan dando portazos ahí preguntando ¿y cuál es el plan de estudios? ¿Qué asignaturas vamos a dar? ¿Y cuántas horas vamos a dar? No se sabe, porque la Secretaría de Educación, a pesar de que desde el mes de julio estuvieron trabajando en una reforma al currículo nacional básico y al de educación media, a pesar de eso, estamos a febrero con el año lectivo comenzado y no tenemos el plan de estudios para ese bachillerato, para el décimo grado de ambos bachilleratos. Esto nos indica, pues, el grado de improvisación y el grado de negligencia con que se está atacando el problema educativo. Bueno, esto es bastante serio, doctor Savillón, doctor Uceda, porque también hemos hablado en otros programas el hecho de que en el mundo, sobre todo en Honduras, estamos educando a nuestros niños para un mundo que ya es irreal, que ya no existe. Y encima de eso, este tema de la pandemia nos ha dejado esa percepción de que la gente ya no cree en las escuelas. Entonces, ¿qué hacer? No vemos en lo absoluto una discusión, sobre todo generada desde las esferas oficiales, para convocar a los diferentes sectores, a expertos como ustedes, para ver qué debemos hacer con la educación pública en Honduras. Sí. Mire, hay problemas, siguiendo la línea de reflexión de Carlos Héctor, hay problemas estructurales que históricamente están ahí y hay que tratarlos. El problema es la infraestructura, Armando. Pero el problema de la infraestructura en el nivel primario es diferente al problema de la infraestructura que tiene un colegio técnico. Son pocos los colegios técnicos y sé que el gobierno está atendiendo la infraestructura por la vía del FIS y por la vía de haber revivido construcciones escolares. Sin embargo, el anuncio que hace el gobierno es que va a atender 1.000, póngale que lo hiciera el doble, 2.000 escuelas en un año. Quiere decir que se acabe el gobierno y de las 12.000 escuelas no toca la mitad. En cuanto a infraestructura, y usted sabe que la infraestructura, si bien no es lo fundamental, es un elemento, es un atractor para que el niño llegue a disfrutar de un escenario pedagógico apropiado. Creo que aquí falta usar a los actores locales, los alcaldes, las ONGs, las iglesias, para que en los municipios más deprimidos del país lleguen más rápido que lo que llega el FIS y lo que llega la Secretaría de Educación, que está haciendo su esfuerzo. Yo escuchaba que las trabas que tienen en infraestructura la Secretaría de Educación pasa porque el gobierno a través de los años ha desarrollado un modelo de gestión de recursos para construcciones no solo escolares en general, que cuando ya sale el cheque para reparar la escuela ya se cayó la escuela. Entonces, en ese sentido, los ingenieros que están y arquitectos que están en el grupo del Ministerio de Educación no dejan de tener razón, eso es muy lento. Y antes, eso se heredó del gobierno anterior, es cierto, pero ya pasó un año y habían derogado todo eso, es decir, esa centralización, que si usted quiere hacer un viaje a La Ceiba de urgencia, pero no lo tenía planificado, y si es de urgencia, ¿cómo lo va a tener planificado? Dígame, hermano, parece un imprevisto. Si se tomaron las escuelas en Copán, ¿cómo va a tener? Entonces, tramitar todo eso representa un enredo que el gobierno ya tiene gente capaz de poner esto en el siglo XXI, de usar gobierno digital, no del diente al labio, sino de usarlo, ¿verdad? Entonces, en lo administrativo creo que tienen que descansar en los alcaldes. Es cierto que hay más alcaldes
nacionalistas que liberales y que del libre, pero son los electos por el pueblo y a todos hay que atender porque ellos sí saben llegar, ¿verdad?, a las comunidades porque viven ahí. Y además, Armando, en el gobierno del presidente Flores me tocó a mí trabajar con Proeco y se mostró que las escuelas se hacían a la mitad de precio de la que la hacía el FIS. Sí los hacían los padres de familia, las comunidades, etcétera. Ese modelo es más eficiente, más barato y se presta menos a cualquier corrupción. En cuanto a infraestructura, la otra cosa es que históricamente, al cierre del siglo pasado, el gobierno siempre se ufanaba de tener montañas de libros en las escuelas, sea que eran con proyectos financiados del Banco Mundial, que era el programa de la AID, que era el otro, pero habían libros hasta para tirar para arriba. Usted que trabaja en un periódico, recuerda el titular de ese periódico, con montañas de libros inicia el año escolar. Entonces, no puede ser que ahora no tengamos ni siquiera de papel de estraza, cosas para que los alumnos, los niños trabajen, y que digamos que vamos a poner nuestra propia imprenta nosotros, a crear nosotros una forma de reproducir los libros, cuando salen a la tercera parte del precio, si usted los hace, como dicen los gringos, outsourcing, comprándolos en Colombia, en México, en Alemania los pedía a finales del siglo el gobierno y salían a mitad de precio. Entonces, si no hay libros y materiales educativos, el maestro está trabajando con las uñas. Entonces, ve cómo estos problemas, antes de llegar al currículum, que es el tema que usted mencionó, esto no tiene nada que ver con que vengan maestros cubanos, esto tiene que ver con que no tenemos nosotros desde el interior la capacidad de gestión para producir ni siquiera innovadoras estas ideas que ya mostraron que funcionan y ponerlas a disposición. Otro gran aliado del gobierno es las organizaciones magisteriales, si se trabaja con ellas apropiadamente, pero si se trabaja en base a la confrontación y si las organizaciones magisteriales son acorraladas a que el único punto de agenda que vale es el aumento a la hora de clase, entonces no vamos a cambiar la educación. Pero en todas partes del mundo el potencial del gremio, de la organización gremial, sea esta en el agro, sea esta en educación, sea esta en salud, es utilizado para tiempos de crisis. ¿Usted cree que Turquía no está recibiendo un gran apoyo de las organizaciones no gubernamentales en este momento? Nosotros con el MICH, usted vive el MICH, recibimos esto. Entonces, necesitamos tener más, ser más socialistas del diente al labio. Eso quiere decir dejar que la comunidad participe en el entorno social en el que vive y hacer que la comunidad, sin matices ideológicos, desde las iglesias, desde las ONGs, desde el voluntariado comunitario, ayuden al sistema, si no, no lo recupera. Correcto. Ahora, el tema de fondo que estamos viendo, y vamos a hablar de este tema de la situación del convenio con Cuba, es con esto que no por lo menos, doctor Savillón, yo no estoy viendo ningún proyecto o amago, por lo menos, o intención de discutir todas estas cosas. Porque, por ejemplo, el doctor Lucía está hablando del tema de la infraestructura. La infraestructura escolar solamente es uno de los sí, tantos problemas que hay en el país. Imagínense, por ejemplo, aquí hemos puesto el caso de la escuela Mercedes Calderón, allá en Cortés, que esa escuela, los niños reciben clases 300 días a la semana. No tienen escuela. Debajo de un árbol, o sea, cuando el niño quiere y el padre de familia quiere, donde sea, están, mira, al aire libre, se puede decir, reciben clases los niños, y ya no están en clases en plena pandemia, estuvieron en clases. O sea, cuando se quiere se puede, por eso decimos, mire, y a mí, por ejemplo, sí me preocupa esto, para el tema de la pandemia, que por la pandemia no queramos volver a las escuelas, tanto docentes como alumnos. Hablamos de la escuela pública, porque mire, yo en diciembre creo que fue, hice un viaje a Estados Unidos, y el lugar donde estuve yo, los días que estuve ahí, mire, ahí todos los niños en las escuelas, ¿va? Usted ve un montón de buses escolares recogiendo los niños ahí puntualmente, ¿va? Y los traen hasta las 4 de la tarde, jodido, ¿va? Todo el día en la escuela. Entonces, y son escuelas públicas, obviamente, pero aquí estamos viendo en lo absoluto el tema de que la educación pública pueda revivir, por lo menos a lo que estábamos antes de la pandemia, doctor Savillón. Sí, Armando. Y justamente el punto es que yo siempre insisto que por qué razón
porque una de las excusas que se está dando ahorita es que ya el niño no quiere ir a la escuela. Es que no es cuestión de que quiera ir, es que es la obligación del niño de ir a la escuela y la obligación del padre de familia de enviar a sus hijos a la escuela y la obligación del Estado de proveer las oportunidades a toda la población para educarse, porque también está el derecho que tiene el padre de familia que el Estado le supla las oportunidades para que su hijo vaya a la escuela y el derecho que tiene el niño a la educación. Entonces tenemos derechos y obligaciones. Entonces a mí me llama mucho la atención que se diga que el niño no quiere ir a la escuela y como no quiere ir entonces no va y que no pasa nada y que el padre de familia dice no voy a mandar a mi hijo a la escuela y que no pase nada. Antes, allá todavía cuando nosotros fuimos a la escuela había un policía escolar y el niño que andaba en horas de clase fuera de la escuela, él mismo se encargaba de llevarlo a la escuela. Entonces, coincido y concuerdo completamente con lo que expresa Armando en el sentido de que hay que darle participación activa a las comunidades, a las municipalidades, porque efectivamente la municipalidad es un territorio, el municipio es un territorio más pequeño, el número de centros educativos es menor, excepto aquí en el Distrito Central y San Pedro, que son cientos de centros educativos, pero de cualquier manera, para poder atender el problema de infraestructura, lo que se requiere es agilidad, voluntad y hay que involucrar a todas las comunidades. Y cuando digo todas las comunidades, todas, es decir, empresas, iglesias, organizaciones comunales, etcétera, etcétera. Todo el mundo, porque tenemos que lograr que la comunidad priorice la educación sobre cualquier otra cosa. Ahora bien, pero el problema que tenemos, y como decía, en una reunión anteriormente, y Armando estaba presente ahí precisamente, del Movimiento Patria, Alexis Ordóñez, que es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, nos comentaba que él encontró 57 estudios en el Consejo Nacional de Educación. Todos los estudios tienen recomendaciones. ¿Y cuántas de esas recomendaciones se están llevando a cabo? Yo diría, desconozco, pero adivinaría que ninguna de ellas. Entonces, ¿de qué nos sirve si no hay voluntad de todas las partes? Y en este caso, ¿quién debe liderar el esfuerzo? Lo debe liderar el gobierno, ¿verdad? Pero en vista de que el gobierno no lo lidera, pues entonces no nos queda más que todos nosotros, el sector organizado y toda la sociedad civil, pues tomar la batuta, ¿verdad? Porque no podemos seguir con esta situación tan lamentable en la que nos encontramos. Hemos propuesto infinidad de veces, como dijo, y parafraseando lo que dijo una vez Winston Churchill, que la guerra era tan importante que no debía estar en manos exclusivas de los militares. Bueno, pues la educación es tan importante que no debe estar en manos exclusivas de los maestros. Aquí nosotros, los padres de familia, los ciudadanos, los grupos organizados, todo el mundo debe participar en un esfuerzo nacional por recuperar la educación. Y en esto no deben haber colores políticos ni matices ideológicos. Simplemente tenemos que rescatar el sistema educativo. Todos tenemos obligación de participar y todos tenemos el derecho de participar también, porque necesitamos definir qué es lo que vamos a hacer con esta escuela, porque no podemos seguir en estas circunstancias. Bueno, y en este sentido, yo le consulto, doctor Savillón, ¿usted ve liderazgo en este momento a nivel del gobierno, del ministro de Educación, de su equipo para poder hacer estos cambios? ¿No cree que ha sido un error? Aquí le hemos manifestado infinidad de veces el hecho de que se le ha entregado a los colegios magisteriales el manejo de la gobernabilidad, diríamos, de la educación pública. Pues mire, yo sinceramente liderazgo en ese sentido no lo veo. Soy honesto en esto, soy franco, porque hemos hecho propuestas, hemos presentado iniciativas,
y son ignoradas olímpicamente, ¿va? Entonces, yo eso sí lo... hay un cogobierno de organizaciones magisteriales, es muy cierto. Todos los directivos de la Secretaría de Educación, los altos mandos, los viceministros, secretario general, ministro, ellos son los que están ahorita en el poder. Pero hay un detalle: la improvisación en el equipo directivo del ministerio es increíble. Nunca había visto yo tanta improvisación. Están cambiando directores, subdirectores generales, en un momento hay uno, en otro momento hay otro. Es increíble. El equipo con el que inició la Secretaría, este gobierno, ya no es el mismo que está en este momento, ¿verdad? Entonces, con ese cambio de directores generales, subdirectores generales y todo eso, pues obviamente no hay continuidad en el trabajo. Y este caso que decía yo, del plan de estudios del 10º grado, en este momento justamente es una consecuencia de ese cambio direccional. Imagínense que ya han habido 2 viceministros de Asuntos Técnicos Pedagógicos. La primera, la doctora Figueroa, estuvo menos del año, y la segunda que nombraron estuvo menos de un mes, creo, ¿verdad? Entonces, no hay viceministro. Entonces, y es el de Asuntos Técnicos Pedagógicos, es la persona o es el funcionario que se encarga justamente de la parte curricular en el sistema educativo. Entonces, esto tiene sus consecuencias negativas, y eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Por lo tanto, la propuesta que hemos hecho de que nos organicemos y de que participemos todos en un proyecto nacional o en plan nacional de fortalecimiento de la educación, no lo vemos. No lo vemos de parte del gobierno. La sociedad civil lo está pidiendo, pero no vemos que eso sea tomado en cuenta. ¿Y usted, doctor Uceda, mira el liderazgo para hacer todos estos cambios que estamos hablando? Mire, Armando. Bueno, y más que liderazgo, le consulto a usted, voluntad, ¿ve voluntad usted de hacer esos cambios? El problema que hay es que el sistema educativo es grande, y producir una perturbación significativa en un sistema requiere de tocar sus estructuras a fondo. Siento que el equipo que llegó se subió en la estructura anterior y le ha costado un mundo cambiarla. Es decir, ha estado haciendo la batalla, si quiere, escaramuzas en la periferia del sistema, pero no en la estructura. Es decir, en ese sentido, Carlos Héctor tiene razón. Había que poner un norte preciso, ¿verdad? Y darle carne a la palabra refundación que han utilizado, pero eso no aparece. De hecho, si uno ve el cambio de paradigma, el libro de Thomas Kuhn, el autor insigne de la estructura, de este libro sobre estructura, el cambio en las estructuras científicas, habla de que el paradigma, Armando, llega a derrotar al otro paradigma porque se impone la razón, porque científicamente el cambio que se propone es incuestionable. Acá estoy viendo yo que todavía, como lo dice Carlos Héctor, el paradigma anterior en educación sigue intacto. Y el paradigma no pasa por el diseño curricular de inmediato. Es importante el diseño curricular, pero el paradigma requiere que haya una capacidad de gobernabilidad en el sistema para producir el cambio necesario. Entonces, yo siento que esa inestabilidad que ha habido, que señala Carlos Héctor con propiedad, está reflejándose en el día a día. Mire, y no solo está en crisis el sistema público, también el sistema privado, y ya vamos a explicar con Carlos Héctor por qué. El mundo entero, y ojalá que tomemos de oportunidad, Armando, está en un shock en educación en este momento, producido a finales de noviembre del año pasado, que ha sacudido a todas las universidades del mundo y a todas las escuelas del mundo, así como la pandemia. Solo que ahora viene otro tipo de problema
y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, ni nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo en este momento en materia de educación, que eso está, 2023 se va a recordar por eso, y es la llegada de la inteligencia artificial, Armando, que está tumbando todo. Un programa como este se está transmitiendo en este momento, o en este día, en la BBC de Londres, en donde no está sentado ningún periodista, ni están entrevistando a nadie, sino que se está haciendo a través de inteligencia artificial. Es decir, los empleos del futuro requieren que el periodista que forme las universidades nuestras, en Unitec, en la Nacional, en las otras universidades privadas, tenga el perfil, la capacidad de adaptación a ese mundo cambiante bañado en la inteligencia artificial. Ya no basta con el modelo que de buena forma usted utilizó, donde hasta don Ventura Ramos, grandes maestros, tuvieron participación, ¿verdad? El finado Armando Cerrato, y así también está ocurriendo en la formación de los docentes. A nivel universitario, Armando, la llegada de la inteligencia artificial en este año ha sido una sacudida, pero nosotros sentimos que todavía Honduras sigue, está bien el problema de la Corte, sigue con el problema del concurso del año anterior en primaria y media, y con otros problemas que, mire, ni siquiera permiten a los encargados del sector de educación levantar el microscopio, el telescopio, para ver el horizonte de lo que se avecina. Bueno, el doctor Eusebio tocó un punto ahí que ya eso es hasta mucho pedir, ya hablar de la inteligencia artificial, porque ya definitivamente estamos, pero como se dice, en harapos aquí, y efectivamente, mire, cómo esa inteligencia artificial va a venir a cambiar dramática y radicalmente la educación en el mundo. Y aquí ni siquiera hemos enfrentado el problema de la infraestructura escolar, el problema de los textos, problemitas, el problema de los 200 días de clases, sí, para luego pasar a ese tema de la inteligencia artificial. Estamos en harapos, como se dice. Pero Armando, ¿sabe cuál es la paradoja? Porque eso no espera que en las escuelas públicas y privadas, en los colegios, ya los alumnos la están usando para hacer fraude. En todo el mundo. Y nosotros todavía no entendemos qué es lo que está pasando. Y en esto, los países que están siendo líderes no son precisamente los países latinoamericanos. Entonces nuestro horizonte debe levantarse hacia aquellos países que nos pueden ayudar para que en nuestros colegios, mire, en los colegios técnicos, ya el técnico que salga y se puede, Armando, capacitado para desempeñarse en ese escenario. Nosotros aquí habilitamos ahora para que trabajen en los call centers. La noticia es que los call centers van a ser absorbidos en su totalidad en menos de 5 años, ¿verdad? En el mundo desarrollado por inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué nos sirve decir, bueno, si no tengo trabajo, andar, aprendí un poco de inglés y trabajar en un call center? Eso va a desaparecer, como han desaparecido otros empleos. Entonces, si nadie está pensando eso, Armando, si nadie está pensando eso, entonces sí estamos educando para vivir en el pasado, como usted lo dijo en el programa. Doctor Savillón. Bueno, yo admiro a Armando porque él es abanderado de esto, de la educación para el futuro y todo, y estoy totalmente de acuerdo con él, pero yo parto de la realidad que estamos viviendo. Para que un niño, un joven, pueda adaptarse a esa inteligencia artificial, a ese mundo del futuro, tenemos que empezar porque este niño sepa leer, escribir y contar correctamente. Y esos fundamentos son básicos. Sin eso, este joven no va a poder competir en ese mundo que se viene. Entonces, pero hay otro punto que no lo hemos mencionado, el por qué esa cantidad de niños que se ha retirado de la escuela, la merienda escolar o el almuerzo escolar, como yo le llamo. ¿Por qué en las zonas rurales, por qué en las zonas urbanas marginales hay deserción de los niños? Bueno, en gran parte la pobreza extrema en que vive la mayoría de nuestra población nos ayuda a entender y a explicar
¿Por qué razón los niños abandonan la escuela? ¿Por qué los niños se están yendo en las caravanas migratorias? Entonces, aparte de la infraestructura escolar y los textos y todo eso, pero también tenemos que abordar el tema del almuerzo escolar, no tanto de la merienda, es del almuerzo, porque muchos niños en zona rural y en zona urbano marginal, de repente puede ser la única comida en el día completa que puede hacer. Entonces, ¿cómo atraer al niño? Es cierto que es una obligación de él ir a la escuela, pero también tenemos que entender que un niño con el estómago vacío no va a aprender, no va a tener la disposición para el aprendizaje como la tiene un niño que sí ha comido adecuadamente. Entonces aquí es donde el gobierno tiene que trabajar con todos los sectores y en el caso específico de esto del almuerzo escolar, trabajar con el sector agrícola, porque es una forma de que el gobierno puede ayudar a los agricultores a que produzcan lo que consumimos, precisamente porque buena parte de esa producción puede ser absorbida por el propio gobierno para la comida escolar. Entonces, pero regreso al punto inicial. Este niño, para que cuando sea joven pueda incorporarse a ese mundo futuro, tenemos que enseñarle desde kinder, tenemos que enseñarle a leer, a escribir y a contar correctamente. Centrémonos en eso. Yo pensé que el año pasado la estrategia del gobierno iba a ser recuperar a todos esos jóvenes y esos niños que estuvieron 2 años fuera de la escuela, que los íbamos a incorporar, pero a un proceso intensivo, masivo, de recuperación de escritura, lectura y matemática. No se hizo. Sí. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. Amplio. Como se venía haciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Carlos Héctor. De hecho, en el grupo Patria, que mencionó él, que es un grupo de pensamiento muy fino, donde aprendo mucho yo, la gente da conferencias y todo, y se le da orientaciones al gobierno. Desde el gobierno anterior se le dijo también, con Carlos Héctor planteamos, les dijimos cuando venía la pandemia, el problema central es salvar primer grado, lo que dice él, y ahí no es tecnología, porque ese niño que se nos vaya de primer grado no regresa nunca, hermano, ya no lo volvemos a tener, y no lo salvamos. El gobierno, el ministro de aquel momento, bueno, no es para quejarse, no digo, todos lo estamos haciendo, no se preocupe, doctor, ahí está Carlos Héctor, que es testigo, y le planteamos otra iniciativa con los de último año, todo eso lo tenemos también listo, nada de eso se hizo, ¿verdad? No se puso dinero. Entonces, en la escuela primaria el problema no es tecnología, si el problema es el que dice Carlos Héctor, si el niño no aprende a leer y a escribir bien, hay problema, pero tenemos que cambiar toda esa secuencia de contenidos memorísticos que todavía se dan, ¿verdad? En la escuela primaria, porque ya eso no sirve, Armando. Ahora hay que aprender y desaprender sobre la marcha todo. Si usted viniera saliendo con el conocimiento que tenía cuando salió de la escuela de periodismo, usted ahorita no entraría, no podría ni subir a este edificio. Pero de eso estamos hablando, o sea, que lo que estamos viendo es que hay todos estos cambios en el mundo, tenemos por otro lado el tema de la pandemia y lo que yo no veo, se lo digo honestamente, es una dirección, es una ruta a la cual se va a seguir. ¿A qué le están apostando? Yo lo único que escucho al señor Esponda cuando habla, el ministro de Educación, es que van a refundar la educación, pero yo no entiendo qué significa refundar la educación, o qué quieren decir con refundar la educación. Yo recuerdo que han habido así eslogan en diferentes gobiernos de la educación, y yo nunca entendí qué querían decir con esos eslogan. Igual hoy, cuando dicen que van a refundar la educación, yo no entiendo, o sea, pero no veo ningún programa así específico. Veo más al ministro interesado, y como es lógico, él es dirigente magisterial, en quedar bien con su gremio. Él es un sindicalista del magisterio y tiene toda la razón, pues él no se va a pelear con la gente que inclusive le da de comer, porque él ha sido máximo dirigente, presidente del COPRUM, y como dirigente del COPRUM, dirigente magisterial, lo que buscan los colegios es tener la mayor cantidad de docentes afiliados a su colegio para que les paguen las cuotas mensuales, ¿verdad? Pero no veo nada en esa dirección. Pero ya hablando, pero que hablemos específicamente, doctor Sabión, ¿usted cree que
le pregunto primero, ¿qué sabe usted de este convenio que se ha firmado con Cuba para refundar la educación en Honduras y para adaptar el sistema educativo de Honduras al modelo cubano? Pues mire, Armando, con toda honestidad, no conozco ese convenio. Lo que yo conozco es el apoyo que Cuba está dando al gobierno de Honduras en el plan de alfabetización. De eso sí me consta, porque incluso asistí al lanzamiento del proyecto que hubo, donde participaron decenas de gente, para explicar en qué consistía el lanzamiento de este programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Que por lo que yo he sabido, y Armando lo conoce mejor, el plan ese ese plan de alfabetización de esa metodología del Yo Sí Puedo, pues fue precisamente en Puerto Cortés, de donde es originario Armando, donde el alcalde Marlon Lara lo implementó y dio buenos resultados. Y sé también que en otros municipios ha dado buenos resultados. Y lo que se explicó en ese lanzamiento era cómo justamente se iba a implementar ese proyecto. Pero ya este otro convenio sobre la refundación de la educación, yo honestamente le digo, no lo conozco. Estuve buscándolo porque usted me mencionó ayer en el diario La Prensa, pero lamentablemente no pude descargar todo el periódico y no lo pude leer. Del FOEP me preguntaron ahorita también si lo tenía y no lo conozco. Pero aquí hay un dato que yo quiero mencionar. ¿En qué nos puede ayudar Cuba para este plan de refundación de la educación? Para mí, el problema que reside es que la gente de este gobierno quiere desconocer todo lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Por ejemplo, quieren derogar la Ley Fundamental de Educación, porque eso me lo han dicho, así literalmente. Quieren derogar la Ley Fundamental de Educación. Y la pregunta que yo les he hecho, ¿y qué es lo malo de la Ley Fundamental? Para mí la Ley Fundamental es un paso muy adelante en relación con la vieja Ley Orgánica de Educación. Y aquí en la Ley Fundamental, por ejemplo, habla de los principios y valores de la educación nacional. ¿Cuáles son esos principios? Digamos, habla de la calidad de la educación, de la gratuidad, imperatividad. Cuando habla de la imperatividad es la obligatoriedad que tienen todas las personas de recibir educación. No importa la fase de su vida, sino que todo el mundo tiene la obligación de educarse. De la equidad e inclusión, de una educación permanente, democrática, la primacidad del diálogo, la participación, libertad, flexibilidad, multiculturalidad e interculturalidad, internacionalidad de la educación, la pluralidad, la laicidad, libertad de cátedra, responsabilidad ambiental, transparencia, educación para el trabajo. Digo, todos esos son de los principios que rigen la educación nuestra. Entonces, cuando yo digo, bueno, ¿qué es lo malo que tiene la ley fundamental? Es que fue hecha por la narcodictadura. Pues la ley fundamental fue, para mí, es la ley más consensuada que se ha emitido en Honduras en los últimos 20 años. Yo participé y no sé si Armando también estuvo participando allí, pero allí estuvieron todas las organizaciones magisteriales, iglesias, de todo el mundo. Había allí estudiantes, maestros, que estuvieron participando en las 7 mesas que llegamos a elaborar la ley. Y esta fue emitida en el gobierno de Pepe Lobo. Entonces, tal vez las cosas de la ley fundamental que yo cambiaría es para el caso que los directores departamentales, por ejemplo, pasaron a ser nombrados a través de la ley de servicio civil, cuando el estatuto del docente manda que todo el que administra educación está regido por el estatuto del docente. Por ejemplo,
Y incluso otro, la ley fundamental es tan amplia y es tan general que es una ventaja, porque de esa manera no me mete en una camisa de fuerza y yo tengo libertad para poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, en el campo curricular. En el campo curricular la ley dice que el currículum puede ser territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que un municipio puede decidir tener un currículum propio, un departamento lo puede hacer, el mismo centro educativo. Pero el problema es que las autoridades centrales del ministerio quieren que todo mundo tenga exactamente lo mismo. Que si hay que dar música, aunque no haya profesor de música, pero la clase hay que darla. Que hay que dar inglés, pero no hay profesor de inglés, pero hay que dar inglés. Entonces se pone a gente que no sabe a enseñar esas clases solo para cubrir el espacio y para completarle un salario. Entonces, esa es la discusión y ese es el problema. La ley fundamental ya nos manda cómo es el modelo educativo. Entonces, si vamos a cambiar el modelo, pues tenemos que cambiar la ley. Y la ley dice que una de las trampas que tiene, ¿no? Para poder reformar o derogar la ley fundamental se necesita la mayoría calificada en el Congreso Nacional, o sea, 86 votos, así como para elegir a los magistrados de la Corte. Entonces, pues, estamos en esa disyuntiva, o estamos con ese problema, que quieren imponer un modelo, pero ya la ley fundamental le habla de cuál es el modelo que tenemos. Van a implementar aquel, bueno, pues tienen que reformar o derogar este. Así es que ese problema es una lucha que para mí de entrada se ve muy difícil de ganarla. ¿Por qué? Porque ya sabemos la correlación de fuerzas que hay en el Congreso Nacional y ya sabemos que no va a ser fácil reformar o derogar una ley que ya nos establece cómo es el modelo educativo nuestro. Bueno, sin duda alguna ese es un tema que toca el doctor Savillón, que le ha hecho mucho daño a Honduras. No es algo nuevo, es algo que se ha dado casi en todos los gobiernos. Es el sectarismo político. Mire, aquí el problema grave, y no solamente de Honduras, de varios de estos países de Latinoamérica, por eso somos la región más atrasada del mundo. Inclusive ya hasta los países africanos nos están comiendo el mandado, y es por ese sectarismo. Mire, cada gobierno que llega en nuestros países llega a inventar, a refundar el país, pues el país nace de nuevo cada 4 años, pues, y así que el país va a crecer. Imagínense, si van a quitar una ley como es la ley fundamental de la educación, que por cierto efectivamente es bastante completa, solo porque lo hicieron otro gobierno, y lo mismo hacen en salud, hay que quitar todo eso porque lo hicieron los que estaban, ¿verdad? Fíjense que en este momento, por ejemplo, le han cambiado el nombre a todo. Y la gente cree a veces que eso de cambiar el nombre ya estuvo, que le cambiaron el nombre, está bien. No, ¿sabe qué pasa? Así que, por ejemplo, me decía, y eso me lo decía un ministro, en agosto del año pasado todavía no habían arrancado, porque como dice, me dijo, como cambiaron el nombre a todo, le cambiaron el nombre al ministerio y toda la cuestión, tuvieron que cambiar para comenzar eso que le llaman el CAI, que es la facturación que hace el SAR, pues, el SAR, lo que antes era la DI. Tiene que cambiar todo el papeleo de esa Secretaría de Estado, cambiar toda su personalidad jurídica ante las cámaras del comercio, ante el Colegio de Ingenieros Civiles, si es en este caso la CID, ante la Secretaría de Salud, si es la Secretaría, si es el tema de la Secretaría de Educación. O sea, ¿qué sentido tiene? Mire, lo que deben cambiar son las cabezas en cada gobierno y cambiar obviamente los empleados de confianza. Si quieren cambiar los empleados, pues tiene que ser un proceso lento, un proceso paulatino. Pero el país por eso está paralizado. Así que todavía hoy usted ve relajos en diferentes secretarías de Estado porque no están de acuerdo con quién nombraron ahí, que quieren que nombren a otro. Y han habido pleitos de mesas aquí que han durado porque quieren que quiten a uno y que pongan al otro. Y así el país difícilmente va a caminar, ¿va? Miren educación, por ejemplo, eso que dice el doctor Savillón es cierto ahí. ¿Cuántos cambios se han dado en un año? En un año. Mire, el gerente del Sanaá, con ese relajo que se dio hace más de un mes, y sigue sin gerente el Sanaá. No hay gerente. Ahí están reportando en El Progreso, en La Ceiba, que están a punto de quedarse sin agua, y no hay agua, y no pueden, no están trabajando el Sanaá porque no pueden comprar precursores ni químicos, porque no hay quien firme, porque no hay gerente en el Sanaá.
y así difícilmente el país va a cambiar. Doctor Uceda, ¿y usted estaría de acuerdo con un convenio que se firme? Fíjese que efectivamente lo que dice el doctor Savillón, yo estaba buscando aquí en este momento en Entre la Prensa, que fue donde vi esa información ayer, de ese convenio que se firmó con Cuba. Dijeron que se firmó en diciembre 27, como parte del acuerdo para traer a los docentes bajo el programa Yo Sí Puedo, pero no lo veo acá, no sé qué pasó. Bueno, fue en el periódico de ayer, ¿verdad? Pero sí, hoy yo lo leí. ¿Usted lo leyó? Me mandaron a mí el recorte de prensa breve. Y yo no lo vi, no de lo la veo, prensa. ya. Correcto. Mire, Armando, Honduras no puede cerrarse al mundo y la educación debe fluir en todas las direcciones. Nosotros tenemos que recibir los insumos de lo que está pasando en el mundo. En el caso de los cubanos, efectivamente, Carlos Héctor lo dijo, en Puerto Cortés hicieron un trabajo excelente montando un programa de alfabetización y Puerto Cortés pasó a ser un municipio libre de analfabetos. Muy bien. No encuentro yo problema que traigan a alguien, un par de personas, que los asesoren para que ese programa se lleve a nivel nacional, se lleve a cabo. Pero también no hay que ignorar que nosotros en la Secretaría de Educación hemos tenido programas de éxitos, independientemente del gobierno de turno. Praleva, con la cooperación española, fue un programa de éxito, Armando, reconocido hasta internacionalmente. Y luego Educatodos, con fondos del USAID, quieras o no, nadie me va a decir que ese programa era malo, lo dirigió una persona que sabía de educación, una muchacha hondureña, ¿verdad? Carlos Héctor la conoce. Praleva ganó hasta premios de la UNESCO, ¿se imagina? Entonces, y además, fíjense bien, los alfabetizadores de Praleva y los alfabetizadores de este programa que se tuvo con USAID, con financiamiento de USAID, caí en el contexto de educación para todos. Son dos programas diferentes, uno con financiamiento español y otro con financiamiento de donación norteamericana. Pero, Armando, para alfabetizar no usaban maestros con máster ni nada, sino que una persona que sabe leer y escribir y que vive en la montaña puede alfabetizar a su hermano. Si eso está probado, ¿verdad? No necesita usted necesita una persona que le ayude a montar la estructura apropiada, ¿verdad? Ese puede ser, muy bien, el experimento cubano se puede hacer, funciona y adelante. Ahora, en el tema del diseño curricular, eso es muy amplio, ¿verdad? Porque este convenio decía que iba a trabajar en el diseño curricular, no conozco los detalles, pero que salió en la prensa fue eso. Yo les quiero decir, hay por lo menos unos 10, 12 doctores graduados en educación en la Universidad Pedagógica que podrían hacer ese trabajo. Hay pedagogos graduados en Europa con grado de maestría y doctorado en España y en otros países, en Estados Unidos, en Chile, que podrían hacer ese trabajo. No está de más que nos ayude el gobierno cubano con un par de personas que nos den orientación en lo que ellos hacen bien. Pero en materia, por ejemplo, de reforma del currículum para los colegios técnicos, yo le pediría ayuda a Corea, o a Japón, o a Alemania, no a los cubanos. Claro. Se lo digo, yo no tengo nada, admiro mucho lo que han hecho los cubanos. Cuba ha tenido una educación muy buena desde antes de la revolución. Yo aprendí álgebra en el libro de Baldor, usted también probablemente, verá, y Baldor existió antes ese libro existió antes de que llegara la revolución cubana. Sí pueden hacerlo. Ahora, en esto que viene de ChatGPT, de la inteligencia artificial y todo, yo no recurriría a ningún país latinoamericano. Honradamente, hay que pedir apoyo a los que están desarrollando. China continental, mire que tanto hablamos de que no hay que tener relaciones con ellos. China continental está haciendo unos aportes en educación extraordinarios, ¿verdad? Aquí no se trata de que sea comunista o no comunista, sino que en esos temas de tecnología de punta, de biotecnología, de cambio climático y todo, no son los países latinoamericanos. Hay que recurrir a ellos. Colombia es mucho mejor que nosotros en su sistema educativo, Brasil, México, Chile, ¿verdad? Argentina, todos nos pueden ayudar, pero no esperemos también
que el diseño curricular sea desarrollado por extranjeros si nosotros tenemos gente que puede hacerlo, porque ahí hay un tema importante que Arosecto lo señaló. Óigame, usted le tiene que poner el ADN propio de su país a su diseño curricular, ¿verdad? Y luego, mire que es importante esto que voy a decir. El diseño curricular debe tener mucho de ciencia, pero la ciencia se acaba cuando empieza la doctrina política. Capta mi mensaje, ¿verdad? Mucho de ciencia, pero la ciencia se acaba cuando empieza el dogma político. Entonces, tengamos cuidado de lo que vamos a hacer, sin tenerle temor. Necesitamos un hombre libre, pensante, pero recordando en qué país estamos, cuáles son los valores, las creencias que tiene el pueblo hondureño, y su diseño curricular no debe dejar por fuera eso. Bueno, muy interesante este planteamiento del doctor Euseda, y ha dicho algo que efectivamente, mire, aquí se ha vendido la idea que, y lo han hecho desde una óptica ideológica, decir que la mejor educación que hay en estos países de Latinoamérica es la de Cuba. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Fíjense que Cuba tuvo una mejor educación, la mejor educación de Latinoamérica y quizás de América, pero fue antes de la revolución. Ve usted las estadísticas, son estadísticas de las Naciones Unidas, de la UNESCO, estadísticas de organismos internacionales, que era Cuba en tema educativo, el país más avanzado que había en Latinoamérica. ¿Cuántas escuelas tenía Cuba por cada 100.000 habitantes? Y no solamente en escuelas, cuántas vacas tenía, cuántos centros de salud, cuántos hospitales, porque igual en el tema de salud, Cuba, fíjese que estaba inclusive más avanzado que Estados Unidos, tenía un índice de mortalidad infantil menor que el de Washington inclusive. Ahí vea las estadísticas, no son inventos, son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso, pues, efectivamente, porque vamos a recurrir hoy, sobre todo que vamos hacia la inteligencia artificial, porque no buscar un país desarrollado para que nos ayude con la educación. Si queremos, ¿cuál es el término, doctor? Es rediseñar la currícula, sí, porque es lo que están buscando, eso es lo que dice el programa, doctor, el programa que se firmó, por lo menos lo que había publicado en el nuevo diseño curricular, sí. Lo que van a hacer los cubanos es un nuevo diseño curricular, y en el contexto del modelo cubano, eso es lo que supuestamente lo que contiene el informe. ¿Por qué no buscarlo con países como China continental? ¿Qué importa que sea un país comunista, pero un país desarrollado, muy avanzado en la tecnología? Corea del Sur, por ejemplo, Singapur, y en todo caso aquí en América, hombre, con Estados Unidos, con un país como Chile, que está bastante avanzado en el tema educativo. Pero Cuba, ¿qué nos puede dar Cuba para mejorar la educación? Si Cuba está igual que nosotros. Y tecnológicamente, le aseguro que estamos más avanzados nosotros, porque con solo el uso del Internet en Cuba, por el sistema de gobierno que tiene, usted, si no se ha ido a Cuba, pero en Cuba no, usted no puede tener Internet como aquí. Y usted puede meterse a ver lo que quiera, que tiene acceso, por ejemplo, a Wikipedia, Google, todas esas plataformas tecnológicas. Allá no puede usted, ¿verdad? Porque todo lo restringe el gobierno. Y así que, bueno, pero ese es el problema ideológico que nos sigue afectando, ¿va? Hacer un convenio con Cuba por puro tema ideológico. Doctor Sabión. Que dice la ley fundamental del currículo nacional. Dice: el currículo, como normativa básica del sistema educativo, define el conjunto de competencias, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación de los aprendizajes que los educandos deben alcanzar en un determinado nivel educativo. El currículo de la educación debe articularse horizontal y verticalmente y desarrollará contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y en el artículo 61, la Secretaría de Estado en el despacho de Educación emitirá las directrices que el currículum educativo sea apegado a la historia y cultura de Honduras, contemplando los elementos propios de las regiones, considerando de manera especial a los pueblos indígenas y afro-hondureños y las características territoriales e interculturales. Es decir, está muy claro, y lo que dijo Armando, que tenemos especialistas para armar eso. No se ha hecho porque no se ha querido,
o porque no es porque no se ha podido, porque elementos hay para poder hacerlo. Hay un currículum nacional básico que ya necesita revisión, que tiene ya como 20 años de haberse emitido. Lo han estado revisando, me consta, porque entre julio y agosto hubo comisiones trabajando allí, pero asómbrese usted. En este programa de estudios de 10º grado, una propuesta que yo la estuve rebatiendo, ahorita poco, es porque estaban fusionando Historia de Honduras y Sociología en una sola asignatura con solo 2 horas a la semana. Entonces, ¿cómo se está cumpliendo lo que dice del currículum, que se va a basar en el desarrollo de la historia nacional, cuando están fusionando 2 asignaturas que no tienen, es decir, son ciencias sociales las 2, pero ¿cómo voy a forzar yo unir el contenido de sociología con historia de Honduras? A menos que yo estuviera enseñando una sociología de Honduras enmarcada dentro del campo histórico. Es decir, haciendo un híbrido o si donde quiere no meter... hay... Entonces, y la otra cosa, anteriormente, historia de Honduras, 3 horas a la semana durante todo el año, sociología, 3 horas a la semana durante todo el año. O sea, 6 horas de clase. Hoy lo están reduciendo a 2 horas a la semana durante todo el año, fusionando 2 asignaturas. Y otro detalle que yo les decía, la Constitución manda que se debe enseñar historia, Constitución y geografía de Honduras. La historia de Honduras ya se enseña, pero la geografía de Honduras, después del 7º grado, no se vuelve a hablar, ni en las universidades. Ya en las universidades se hizo obligatorio la historia de Honduras, pero la geografía de Honduras no. Yo soy geógrafo y como tal siempre he propuesto que el hondureño debe conocer su territorio. Y no solo su historia, sino que su territorio. Historia y geografía se unen, porque la geografía es el básico para entender la historia de un país, lo mismo que la historia con geografía. Entonces yo les digo, la geografía es la historiadora de un terreno, de una zona, de un país, por lo tanto no podemos separarla. Sin embargo, del mandato constitucional. Y ahora, esta gente está proponiendo esto. Están, por ejemplo, están creando más horas de educación física, están poniendo 3 horas a la semana. Yo no estoy en contra de la actividad física, pero me están reduciendo historia de Honduras a 2 horas para darle... Correcto. Una hora adicional. Doctor Sabión, solo se nos ayuda porque creo que tenemos un problemita con su audio, con el manos libres, creo que lo interfiere ahí o lo golpea cuando también lo tiene cerca de sus manos. Una consulta, usted como experto en estas temáticas, con toda la experiencia que tiene de tantos años, como lo decía el doctor Uceda, aquí tenemos gente en Honduras capaz de hacer eso, y ese convenio además no es gratis. Ya en este mismo periódico se ha publicado ahí que solamente a los docentes que trajeron de Cuba, el salario que les van a pagar, van a invertir unos 44 millones al año. Fíjame, ¿cuántos docentes se pueden contratar de todos docentes? Mire, que hay cantidad de docentes interinos sin trabajo, o sea que quisieran tener una plaza permanente. O los docentes Proeco, mire, esos docentes que vienen desde la época del MISH y no se les ha dado una plaza, no sería mejor darles una plaza a los docentes Proeco con esos fondos y tenerlos a ellos como asesores únicamente, que no es malo, ¿verdad? Como que no es malo. Usted, con toda la experiencia que tiene, ¿le aconsejaría usted al actual gobierno? Hombre, dice que ya ese convenio se firmó en enero, en diciembre, el 27 de diciembre. ¿Cree usted que, o le aconsejaría a usted que siga adelante con ese convenio, al gobierno, con ese convenio, y que Cuba sea el país que nos venga a asesorar para el cambio de la currícula, del diseño curricular? Si nos ayuda con el audio, por favor, doctor. Sí, correcto. Ok. Mire, en el caso particular del convenio no puedo pronunciarme a favor o en contra porque no lo conozco. Entonces no sé en qué condiciones o cuáles son los objetivos que se persigue con ello. No me extrañaría que tenga objetivos políticos, no me extrañaría para nada. Pero repito, sería irresponsable de mi parte pronunciarme a favor o en contra sin conocer. Pero sí puedo decir algo.
no necesitamos, teniendo en el país suficientes personas capacitadas para esto, y lo que dice Armando, un par de asesores de cualquier otro lado que nos ayude a modelar un currículum que nos permita desarrollar de mejor manera el potencial de nuestra niñez y nuestra juventud. Y con respecto a este programa del Yo Sí Puedo, yo lo entendí, que la gente cubana que viene aquí es a ayudarnos a capacitar maestros hondureños o personas hondureñas para reducir el analfabetismo. Como objetivo nacional está bien, es decir, necesitamos reducir ese analfabetismo que todavía sigue allí, pero estamos creando nuevos analfabetas. Nunca va a terminar este problema del analfabetismo si los niños que deben estar en la escuela no lo están, si los jóvenes que deben estar en su centro educativo no lo están y más bien se están yendo del sistema. Entonces es la de nunca acabar. Mientras no obliguemos al padre de familia a mandar a sus hijos a la escuela y no obliguemos a los niños a regresar a la escuela, mientras no hagamos eso, el problema del analfabetismo va a continuar en el país. Pero más que traer maestros a que vengan a alfabetizar, es maestros que vengan a capacitar a los nuestros en una metodología que, por lo que yo tengo entendido, es una metodología efectiva. Y si es una metodología efectiva, pues excelente, adaptémosla, pues hagámoslo y erradiquemos ese mal en todo el país. Eso es lo que yo le puedo comentar. Sí, correcto. Pero a la par, me parece excelente lo que Carlos Héctor plantea, pero Armando, a la par está la experiencia de Peraleva. ¿Por qué no la leen? Que fue con la cooperación española, nos salió gratuita, no gastamos dinero, y es una experiencia para alfabetizar. Y Peraleva educa a todos. Ha sido el mejor programa de alfabetización que hemos tenido en los últimos 20 años. ¿Y por qué? Que eso es hondureño. ¿Por qué no que lo premió la UNESCO? ¿Por qué no lo ponemos en marcha también? Es decir, lo que yo quiero señalar es que enhorabuena que vengan con este programa de apoyo a los cubanos, pero no pensemos que que nuestros maestros son inútiles. Se han producido en el pasado las pocas respuestas que tenemos, por un lado. Por otro lado, este tema del analfabetismo, Armando, si uno ve las cifras del INE, hay una gran cantidad de analfabetos que ya tienen 50, 60 años, ¿verdad? Y ese es el analfabetismo tan duro que tienen el derecho humano a la educación y todo, pero ya a esta edad ya puede decirse que va a ser muy difícil de la noche a la mañana erradicar el analfabetismo en esa zona, en esa edad. Es como, un ejemplo que lo va a entender más fácil el público. Si está lloviendo y caen goteras en su casa, la primera reacción es poner calderos y poner ahí para que no se le moje el piso, para eso. Eso está bien, pero la solución está en tapar la gotera. La gotera del analfabetismo en Honduras está en primer grado. Si usted no cierra la llave en primer grado, esa gotera no va a desaparecer, nunca. Entonces, creo que a la par, salvar primer grado, volver a recuperar a como dé lugar a los niños que se fueron, que son miles, que se fueron en tiempos de pandemia, y que vuelvan a la escuela, esa es la solución para el analfabetismo. Correcto. Bueno, mire, yo tengo que decir algo, y creo que aquí tiene que decirlo. Yo entiendo a mis invitados, son gente muy respetable, son dos intelectuales muy respetados en el país, académicos, y obviamente tienen que tener mucha prudencia. Pero yo sí lo voy a decir, mire, para mí, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Mire, en primer lugar, con este tema que menciona el doctor Uceda, del programa de alfabetización, igual el doctor Savillón, yo si fuera funcionario público y fuera gobierno, y lo voy a decir así bastante duro, yo no gastaría por ver esos pilotes, que con el perdón de la gente que no puede leer, ya gente de tercera edad. Mire, ¿sabe cómo es eso? Yo conozco gente, inclusive de mi familia, que ya inclusive enfermos, porque así la gente ya de edad, hombre, así somos la gente ya de edad. Gente ya enferma, vaya, le pongo de ejemplo un diabético. Usted le dice a un diabético, mire, no coma ese pastel que le va a hacer daño. Ah, sí, me voy a morir ya estoy viejo. Hasta el pariente le dice al pariente, la madre le dijo, déjame comer. Ya yo me voy a morir y punto, déjame disfrutar, aunque sea, quiero disfrutar un pedacito de pastel.
vaya, se lo digo así, una Coca-Cola, vaya, que les gusta la Coca-Cola, la toman. Porque la gente ya así es. Igual ocurre con las lecturas. Si no pudieron aprender a leer, ¿qué nos va a preocupar? Mire, se gastar pólvora en sopilote. Eso es pura demagogia. Para después decir, hemos reducido el analfabetismo. La prioridad deben ser los niños. Por Dios, responda. Son los niños. Recuperar los niños que se han retirado de la escuela. Lo que están diciendo aquí, eso debe ser la prioridad del gobierno en este momento. Y en cualquier gobierno, que los niños vayan a la escuela, y si no van a la escuela, pues poner un sistema, ya sea virtual o lo que sea, pero que aprendan. Y no permitir que ningún niño sea analfabeto de aquí en adelante. Pero estar gastando, trayendo gente, porque el analfabetismo, que no se, para después decir, ay, redujimos el analfabetismo. ¿Sabe cómo se parece a esto? Como el tema de reducir la pobreza. ¿Sabe? Si ustedes ¿cómo le llaman? Los indicadores que buscan estos organismos internacionales para medir la pobreza, dice, quien no tiene letrina, dice, es un pobre extremo. Quien no tiene un techo de lámina y que sea de bajareque, lo que sea, un pobre extremo. El que no tenga un piso por lo menos de cemento es pobreza extrema. ¿Sabe qué hacen los políticos nuestros? Comienzan a investigar dónde están la mayor cantidad de escuelas, de casas con piso de tierra, y le van a poner cemento, el techo, el piso digno. El techo digno, dice, hemos reducido la pobreza. ¿Usted cree que porque le van a poner a una escuela, a una casa, piso de cemento, o porque le pongan una lámina y dejó de ser pobre? Sigue la familia sin comer ahí, pero ya no está en la línea de extrema pobreza porque le pusieron la lámina. Pues igual ocurre con el analfabetismo. Y lo otro, bien claramente, yo se lo voy a decir, este es un tema político, un tema ideológico. Mire, así como traen los maestros, los médicos cubanos, cada uno gana $3,000. Eso lo ha denunciado el Colegio Médico. Que con cada médico cubano que traen pueden contratar 3 médicos hondureños. Yo le pregunto a la gente que tiene hijos, que han estudiado medicina, que se quemaron las pestañas estudiando 8, 9 años en la universidad, que están deschambados, con uno que salió hace 2 semanas ahí trabajando de albañil en San Pedro Sula, que el alcalde de San Pedro corrió a darle chamba porque le dio pesar. ¿No es mejor contratar a esos médicos hondureños? Le repito, el Colegio Médico, lo dice la doctora Codina, la presidenta del Colegio Médico, que pueden contratar 3 médicos hondureños por cada médico cubano, por cada uno gana $3,000. ¿Cuál es la diferencia? Que esos $3,000, por eso le decimos, esto es una cuestión meramente política, ideológica. Esos $3,000 no se los dan al médico, al pobre médico cubano. Al pobre médico cubano debe tener secuestrada a su familia en Cuba. Si te quedas allá, ya sabes, tu familia aquí, con tu familia va a pagar las consecuencias. ¿Sabe qué le dan al médico cubano aquí? $200 para los cigarros, para los chicles, para los confites. Los $2,800 van para allá, para la isla. Igual ocurre con los maestros. Esa es toda la usada. Por eso que este programa ocurre, está en México, está en Nicaragua, está en Venezuela, está en Bolivia, está en Brasil, está en todos estos países que dicen que son de izquierda, ¿verdad? Y le repito, esa es una cuestión, no es ningún invento. Cada médico gana $3,000, pero ese dinero va para la isla. Igual ocurre con los maestros. Esa es la realidad, es un programa meramente político, y por más que aquí la gente se oponga, siguen adelante con él, porque es como que hay un compromiso ahí de ayudar al sostenimiento del régimen cubano con dinero, ¿verdad?, de todos estos países, y lo van a hacer siempre. Pero ¿qué tipo de ayuda puede conseguir Honduras con Cuba? Me refiero a la parte educativa. Si, el mundo ahora es tecnológico. ¿Dónde está la tecnología? Fíjese que yo tengo, de alguna manera, terminé hasta emparentado con gente de Cuba. Fíjate, todavía hay teléfonos de esos que usted vive en esos edificios y le llaman por teléfono de Estados Unidos, y ustedes le pasan el teléfono ya del piso número 5 al piso número 1 se lo pagan por un mazo. El teléfono fijo, para que usted pueda contestar la llamada, porque es difícil conseguir un teléfono celular en Cuba, y Cuba nos va a venir a enseñar a nosotros aquí en educación, hombre, por Dios. Pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Quién firmó el convenio? Dicen. ¿Sabe qué? Veo, solo veo usted quién lo firmó. Ricardo Salgado, el presunto ministro de Estrategia. ¿Cómo se llama? Estrategia y no sé qué. De la línea radical del Partido Libre, ¿verdad? Daniel Esponda, obviamente, como ministro de Educación. Y la señora de Cultura, Deportes, Anabeli, algo así se llama. Anarela. Anarela, sí, que todo el mundo la conoce aquí, que es de allá de Paraíso, que siempre ha andado
de los grupos radicales de Libre, ¿va? Que viven soñando con son románticos de cubanos, ¿verdad? Que viven de la música de Silvio Rodríguez todavía, que se quedaron en esa época. Ellos están felices, ¿va? Felices, sin pensar que no le están haciendo ningún bien a la educación pública de nuestro país, consecuentemente a los niños. Así que se nos ha ido el tiempo ya, doctor Savión. Con esta temática, doctor Savión, ¿qué le diría usted al ministro, sobre todo Esponda? Tal vez el ministro Esponda le puede enviar un mensaje ahí a la presidenta Xiomara Castro sobre este convenio que se ha firmado, porque el convenio se firmó entre el gobierno de Honduras y el gobierno de Cuba. Bueno, mi mensaje, como siempre lo he hecho, es que, y lo reitero, la educación nacional está en una crisis muy profunda, muy grave, y somos todos los sectores los que tenemos que participar en la solución del problema, en plantearnos la solución del problema, en definir nuestro currículum y nuestro modelo educativo. Los modelos educativos no se imponen. Esos son una construcción que tiene que hacer la propia sociedad, porque el modelo educativo, el currículum nacional debe responder a los intereses y a las necesidades de la población, porque de otra manera entonces no estamos haciendo lo que la sociedad espera y desea y necesita. Así que en este sentido, pues, cualquier imposición que se quiera hacer va a fracasar, porque yo soy uno de los primeros que me opondría a un modelo que veo yo que atenta contra nuestras propias aspiraciones, con nuestros propios deseos y contra nuestras propias necesidades. Tenemos que definir nosotros qué queremos hacer de este país. Nosotros tenemos que definir qué queremos hacer con nuestra niñez y nuestra juventud, porque esa es la aspiración que como ciudadanos de este país tenemos. Así pues, que la imposición es mala consejera, y cuando se impone algo, aún hasta el agua cae mal. Así que eso es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, doctor. Y es correcto, usted, a la fuerza ni la comida es buena, dicen. Doctor Uceda. Sí, bueno, yo voy a aprovechar, comparto todo lo que dijo Carlos Héctor, pero voy a aprovechar para decirle a su auditorio y compartir con usted. Es importante esto, darnos cuenta que no basta con casarnos con un enfoque, y darnos cuenta que nos van a ayudar los cubanos en la solución de algunos problemas que tenemos, sí, pero que en el horizonte de lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos que buscar por otros aliados. Mire, Armando, mientras nosotros hablamos, hace unas 3 semanas, la UNAM en México entrevistó a una computadora de inteligencia artificial que ha revolucionado, un programa de computación que ha revolucionado todo lo que está pasando en el mundo, y publicó en la Gaceta una entrevista con esa computadora. Lo mismo están haciendo aquí en Honduras los jóvenes de clase media que van a escuelas bilingües, con sus teléfonos están entrevistando a esas computadoras para que les ayuden a hacer sus tareas. Nosotros vamos a tener yo actualmente soy director de posgrados en la Universidad Nacional. Vamos a tener un webinar el 28 de este mes sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior y qué esperamos los hondureños, qué tenemos que hacer, porque ya no basta con tener bonitos edificios, Armando, ya no basta con que luzca bonita la universidad pública o privada, necesitamos darnos cuenta que el mundo ha cambiado y no podemos pasar empantanados todo el tiempo discutiendo, ¿verdad? Perdón que lo diga, no hablo así usualmente, gastando 3 semanas para elegir la Corte cuando la podemos elegir cuando decía la Constitución. En esa misma fecha, responsablemente debimos haberlo hecho. Entonces, en lugar de eso, yo aprovecharía que su canal tiene audiencia, abramos el debate sobre el futuro de la educación mundial, porque los niños hondureños, mire, sí tienen capacidad y lo pueden hacer si a tiempo nosotros les damos la educación pertinente. Si salvamos al niño de primer grado en la escuela pública y privada, porque también la escuela privada nuestra ahorita, esta revolución de lo que es la inteligencia artificial los tiene fuera de batalla. En el mundo entero
están revisando esto. Usted abre hoy, este día, ayer, el New York Times, y vaya a ver que no hayan que hacer con el impacto que está teniendo esto. Abramos, mire, comunicación educativa con China continental, porque la batalla en inteligencia artificial, en nuevas tecnologías, etcétera, se está dando entre los chinos y los norteamericanos. Entonces no nos perdamos. Vea, y esto no tiene nada de ideológico, esa es la realidad que vive el mundo, y así lo está haciendo todo el mundo. Muchas gracias al doctor Carlos Héctor Savillón, al doctor Armando Uceda, y efectivamente, mire, yo comparto todo esto que han dicho de usted. A esto me refiero, esto último que ha dicho el doctor Uceda. Fíjese que una de mis hijas me mostraba el otro día una página esa de inteligencia artificial, y comentábamos el otro día aquí en el canal que le pregunté, me dijo que le preguntara cómo hacer un motor de gasolina para un automotor, que le pregunte a esa página que es la inteligencia artificial. Y mire, me responde que es algo bien complicado, que me aconseja que si yo no soy ingeniero industrial y que no tengo conocimiento de esto y de lo otro, es una tarea bien dura, ¿verdad? Que tienes que tener, y me comienza a explicar todo, o sea, me responde como una persona, como un ser humano. Y yo le contesto que no, que aún así estoy interesado. Bueno, si aún así estás interesado, te voy a explicar, pero te repito que no es fácil, como que usted está hablando con otro ser humano. Y ya por último, cuando yo le digo que sí, que insisto, que quiero saber cómo hacer un motor de gasolina para carro, me comienza a explicar punto por punto. Y así yo le pregunto a usted, un maestro, ¿qué le puede enseñar a un niño? Y solo se va a meter a un cipote, solo se va a meter a esa página y va a saber todo, pues todo. Ese es el nuevo mundo de hoy. Y aquí estamos, un convenio con Cuba. Mire, Armando, la noticia de este día, hoy, mientras estamos en el programa, es la batalla que Google tiene con el equipo de Bill Gates para ver quién se queda con el mercado de la inteligencia artificial. Ahorita Google tiene el 93% del mercado, pero con lo que acaba de anunciar que va a hacer Microsoft, la batalla, mire, se pone durísima. Y eso no es ideológico, eso es científico puro, y nosotros tenemos que nuestros ingenieros acá en Honduras, nuestros matemáticos, nuestros físicos, nuestros profesores de ciencias, tienen que estar en ese discurso o nos quedamos a perpetuidad aquí discutiendo lo mal que estamos siempre. Y cierro con esto, ve usted, también en consonancia con eso último que dice el doctor Uceda. Un historiador israelita llamado Noah Harari dijo hace un tiempo que Honduras, que algunos países en el mundo podían desaparecer en 50 años. Y mencionó entre esos países Honduras. Para el 2050, dijo. Para el 2050, pero no dijo que Honduras va a desaparecer porque va a caer un tsunami aquí o un terremoto o lo que sea. ¿Sabe qué dijo él? ¿Por qué van a desaparecer los países? Porque no están haciendo nada para adaptarse, para acoplarse a ese nuevo mundo del que estamos hablando. Por eso van a desaparecer los países. O sea, todo el mundo se está adaptando poco a poco, aunque sea, menos nosotros. Y con un convenio firmado con un país que está mucho más atrasado que nosotros en tecnología, peor todavía. Yo se lo digo, yo siento que estos 4 años pues, en educación van a ser totalmente perdidos. Ya mire, el 2022 se perdió completamente y este 2023, le repito, hoy es 14 de febrero, ni siquiera hemos comenzado las clases arcaicas, todavía en las cavernas que llevamos a cabo todavía en el país, pero ni siquiera eso hemos comenzado, las clases. Aquí mismo en Tegucigalpa, el otro día hacemos un reportaje de la escuela John F. Kennedy, una de las escuelas más viejas que hay en Tegucigalpa, en la colonia Kennedy. ¿Y saben qué dijeron? Que hasta en abril, si Dios quiere, comenzar las clases. Así estamos de fregados, como se dice en la educación pública, y mientras eso pasa, le repito, Noah Harari, este historiador israelita, dice que estos países van a desaparecer porque no estamos haciendo nada para adaptarnos a ese nuevo mundo que viene hoy, sobre todo relacionado con la inteligencia artificial. Miren, en Japón, por ejemplo, han cambiado completamente su currícula, porque ya la educación que había antes ya no cabe. Mire aquí, por ejemplo, esos laboratorios que usted va, donde a usted le miden el colesterol, los triglicéridos, la presión, le miden toda cuestión, eso va a desaparecer, miren, poco, ya hay. Le ponen un chip a usted, en ese chip ahí le dice cuánto tiene de colesterol, cuánto tiene de temperatura, de presión, y ahí le va a decir inclusive si tiene síntomas de, si le pueden hacer un cáncer o cualquier tipo de enfermedad. Todo eso va a desaparecer. Pero no estamos haciendo nada, le repito, para educarnos para ese nuevo mundo que viene.
Continúe con nosotros, en un momento vamos a una pausa y regresamos con la parte final aquí en su noticiero matutino CHTV. Ya volvemos.